El título del mensaje es La humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Cuando estén en ella, hermanos, pueden ponerse sobre sus pies para dar una mayor reverencia a la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Leámoslo todos de nuevo una vez más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, quiero que comencemos a hablar sobre la humildad, pero para ello hagamos algo interesante. Quiero preguntarles, no quiero que se sientan mal, ni quiero ofender a nadie, ni quiero herir susceptibilidades. Pero yo quiero, hermanos, que ustedes se digan a sí mismos si ustedes son soberbios o son humildes. Yo creo que tenemos que decidirnos, ¿verdad? O somos soberbios o somos humildes. Algunos me dirán, no, quizás la mitad y la mitad, ¿verdad? O más de uno que de otro. Pero yo quiero que en este momento ustedes me digan si son soberbios o no son soberbios. Quiero que ustedes hagan su análisis muy adentro. Yo creo que algunos ya tomaron la decisión, ¿verdad? Y algunos se han dicho que son soberbios. Y yo los veo en sus caras. Ya tomaron la decisión. Algunos otros dicen que no saben. Y muchos otros piensan que son humildes, ¿verdad? Aunque también existe la falsa humildad. En este momento, quiero que se fijen en lo que vamos a hacer a continuación. Y es un test. Vamos a hacer un test. Así que nos vamos a tomar el tiempo para responder unas preguntas. Porque yo quiero que usted se identifique en su corazón. Hay unos que ya saben que son soberbios. Muchos ya saben que Dios resiste a los soberbios. Entonces los que ya contestaron que son soberbios, ya saben que están mal. Definitivamente mal. Pero los que no saben si son soberbios o no, yo quiero que se den cuenta si sí son soberbios o no. Así que tengo una lista de preguntas que quiero que ustedes se hagan a sí mismos. Y al final, ustedes mismos van a tomar la decisión o van a saber, pues se van a dar cuenta si son o no son soberbios, orgullosos, altivos y etcétera, etcétera, etcétera. La primera, quiero que presten mucha atención, hermanos, y que ustedes la valoren y me contesten ustedes solos con un sí o con un no. O sea, no se vale, no sé, porque ustedes son los que mejores se conocen a sí mismos. Primera pregunta, ¿te es difícil disculparte cuando cometes un error? ¿Sí o no? Segunda, ¿no sigues los consejos de personas que tienen más experiencia que tú? ¿Sí o no? ¿Eres de las personas que se miran al espejo siempre que pueden? ¿Sí? Cuarta, ¿te molesta que te digan cuando estás haciendo algo mal? ¿Sí o no? Siguiente, ¿estás pendiente de la ropa, de los carros o de las casas que compran tus amistades? ¿Sí o no? ¿Discutes con frecuencia por tener la razón? ¿Sí o no? ¿Te cuesta admitir que otros tengan razón y tú no? Contéstate un sí o con un no. Y quiero que lleves contadas las que sí. ¿Te comparas a menudo con tus amistades u otras personas? Siguiente. ¿Mientes a veces para quedar bien? Sí. ¿Insistes mucho en los errores ajenos? Sí o no. ¿Te parece que los que te rodean tienen temor a discutir contigo? Siguiente. Cuando sales con alguien, ¿cuidas mucho tu forma de vestir? ¿Sí o no? ¿Crees en general que la gente es poco inteligente?
Siguiente. Cuando te dan un premio o consigues un logro, ¿lo comentas cada minuto? Sí. Esta me gusta, que sería la última. ¿Te sientes más inteligente o más bello que tus amigos y compañeros de trabajo? Sí. Si has contestado estas preguntas lo más sincera posible, allá en tu corazón, y si a por lo menos 5 le has puesto un sí, entonces déjame decirte que no eres una persona humilde. Y has comenzado a tener ya problemas de soberbia. Eso es muy difícil, es muy malo. Porque la soberbia, según como la estuvimos viendo hace 2 domingos, la soberbia no tiene nada de bueno. Y Dios sí resiste a los soberbios. Y si tú no quieres que Dios te resista, déjame decirte, tienes que poner atención a los minutos que a continuación vienen, porque vamos a hablar de la humildad. Quiero que ustedes, hermanos, que pongamos nuestras barbas en remojo y comencemos a analizarnos y comencemos a buscar la humildad, que busquemos ser como Dios desea que seamos. Muchas personas, yo sé que ustedes son de ese tipo de personas muy bellas, que alaban la humildad y la consideran como algo muy importante, que es como una joya hermosa. Pero saben, muchos no la quieren tener porque cuando la tengan se acaba su orgullo y su soberbia. La Biblia contrasta la humildad con la soberbia. La Biblia, cuando tú la lees, Dios tiene muchos apartados donde dice, esto le pasa al soberbio y esto gana el humilde. Hay muchos lugares. Te quiero mostrar algunos de ellos, porque yo sí deseo, hermano, que tú cambies. Yo sí quiero que este día tú puedas entender de una vez por todas que el camino de la soberbia no te va a llevar a nada bueno. Quiero comenzar con la primera cita, que ya la hemos mencionado anteriormente. Santiago capítulo 4, versículo 6. No la busques, yo te la leo. Santiago 4, 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para aquellos soberbios entiendan que la soberbia no les va a llevar a nada bueno. Siguiente, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Porque cualquiera que se enaltece, dice Cristo en su palabra, allá en Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La siguiente es también muy interesante. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 19. Y hay una que me gusta mucho que habla sobre el pago de la humildad, hermano. Yo quisiera que ustedes pusieran mucha atención, mucho oído a esta cita. Y si ustedes pueden llegar a ella rápidamente y marcarla, sería muy interesante. Proverbios 22, 4. Si quieren, búsquenla. Esta sí me interesaría que ustedes la conocieran y la tuvieran y la meditaran mucho. Proverbios 22, 4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios siempre condena el orgullo y siempre aprueba la humildad. Eso que no nos quepa duda. Así que los soberbios, yo les diría, aquellos que contestaron más de 5 preguntas con un sí,
yo les diría que tienen que fijarse bien en su vida. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a cantarle al Señor, venimos a orarle al Señor, pero también venimos a que Dios hable a nuestras vidas, a que Dios hable a nuestros corazones. Y este día, Dios está hablando a tu vida. Este día, tal vez quizás tú no querías venir por el clima, pero lo has hecho. Y Dios tiene algo para ti, algo muy, pero muy importante. Y esa es la humildad, hermano, la humildad en cada uno de nosotros. Dios condena el orgullo y aprueba la humildad. Pero fíjense que entre la soberbia, que es el considerarse muy superior a los demás, y la humildad, hay una parábola de nuestro Señor Jesucristo que nos muestra algo evidente. En esta parábola nuestro Señor pone ese énfasis, ese contraste entre la humildad y entre la soberbia, o dijéramos entre la soberbia y la humildad. Nuestro Señor Jesús les cuenta una parábola a sus discípulos y a los que estaban con Él reunidos, y les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Saben, hermanos, que cuando Jesucristo contó esta parábola, los oyentes estaban así como ustedes, puestos atención, ahí directamente escuchándole. ¿Y cuál iba a ser la conclusión de todas estas palabras que nuestro Señor Jesús les estaba diciendo? Él continuó y les dijo, os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú ves la parábola, si tú ves esta historia, el fariseo era un hombre que en realidad él no era una persona, dijéramos, mala. Él está diciendo que él no es como los hombres que están a su alrededor. Él dice que él no es malo, dice que él no es como los ladrones, él no es injusto, él no es como los adúlteros, y en realidad quizás él tiene razón. Y viene y le comenta al Señor y le grita y le dice, Señor, yo soy justo, yo ayuno 2 veces a la semana y yo te doy el diezmo de todo. Era un buen hombre. Pero ¿saben lo que tenía ese hombre? Es que era soberbio. Él era soberbio y está mostrando su soberbia con nada más y nada menos que Dios. A Dios le está mostrando esa soberbia, sabiendo que Dios desecha a los soberbios. En cambio, el publicano, que a lo mejor quizás él sí era pecador, sí era un hombre despreciable, ¿verdad?, por la sociedad, era un hombre que a lo mejor quizás no estaba muy en paz con el Señor, pero él llegó al templo a orar y él dice que no tenía valor, pero ni de subir su rostro al cielo. Y de seguro que con una voz muy baja, él decía, Padre, pecador. Él reconocía su error, él reconocía la condición en la que estaba, y él le pedía al Señor que le diera otra oportunidad. Jesucristo dice que el primero que justificado iba a ser este publicano, y no el fariseo. Y por una sola y sencilla razón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi primer punto habla sobre esto. Aléjate de la soberbia y busca la humildad. Aléjate de la soberbia y busca la humildad. Pero algunos me preguntan, pero hermano, ¿y entonces qué es ser humilde?
¿Qué es ser contrario a ser soberbio? Porque todos tenemos un concepto de cada uno de nosotros. Pero algunos, déjenme decirles, tienen un concepto muy elevado. Y ese concepto llega hasta las nubes, hasta allá arriba. Es como esos globos aerostáticos que les ponen helio. No usted, hermano, o sea, el gas, ¿verdad? Les ponen y se van hasta arriba, hermano. Van hasta arriba. Muchos tienen un concepto muy elevado de sí mismos. Pero déjenme decirle que el que nosotros tengamos un concepto correcto de nosotros, eso no es malo. Eso no es incorrecto. Porque si tú ves en Romanos capítulo 12, versículo 3, si tú lo buscas, vas a encontrar lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros de cómo nosotros debemos de pensar de nosotros mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, aquí, hermano, los que estamos presentes, cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, ¿qué dice el apóstol? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada uno de nosotros está llamado a tener un concepto, pero un concepto apropiado de lo que es. No un concepto inflado, no un concepto agrandado, que con esa idea que nosotros tenemos, humillamos a los demás. Pensamos que nosotros somos grandes y hacemos ver a los otros como pequeños. El apóstol dice que no, que nosotros debemos de tener un concepto adecuado de cada uno. Que no vengamos y pretendamos ser lo que no somos. Se cuenta la historia de una tortuguita. Yo sé que a ustedes les gustan los cuentos, ya por eso les traigo cuentos. Dicen que estaba una tortuguita que estaba subiéndose al tronco de un árbol. Imagínense ustedes, hermano, esa imagen. Una tortuguita subiéndose al tronco de un árbol. Qué difícil le ha de haber sido a la tortuga subirse. Y dice que usaba la boca para agarrarse a la corteza del árbol y se empujaba fuertemente con las patas. Finalmente, después de tanto esfuerzo, llegó a la primera rama y empezó a caminar cuidadosamente, atravesándola, hasta que llegó al final. Cuando llegó al final, vino la tortuga y se lanzó al espacio. Abrió sus patas y comenzó a batirlas. Pero ¿saben qué? Dio un gran golpe contra el suelo, hermano. Pegó contra el piso fuertemente. Y sucede que la tortuga volvió a repetir el proceso. Y con mucha dificultad comenzó de nuevo a subirse al árbol. A través de la corteza, llegó otra vez a la primera rama. Se tiró al vacío y volvió a caer nuevamente. En esa actividad estaba la tortuga cuando dos buitres la miraban sentados en una pared. De repente le dijo un buitre al otro: ¿no crees que es hora de decirle que es adoptado? Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos un concepto apropiado de lo que debe de ser, seremos como esa tortuga, que queremos ser lo que no somos. Nunca vamos a poder ser eso. Hay algunas personas que se comportan como que son millonarios y no tienen. Hay personas que a lo mejor quizás piensan ser como alguien, tienen un modelo de algún amigo, no sé, y quisieran ser como esa persona y se comportan como esa persona, pero no son así, hermano. Nunca lo van a hacer. Por eso el apóstol decía que nosotros debemos de tener un concepto, pero el concepto que debemos tener es el concepto real. Y saben una cosa, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, hermano, somos hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios, ese es un valor muy grande que nosotros tenemos. Y ese es el valor correcto que nosotros debemos de mirarnos como hijos de Dios.
Si tú no tienes un concepto apropiado, entonces vas a ser como esa tortuga, que le va a costar subir y subir y subir, y después cuando esté en lo alto, se tira y pega el golpe. Todo el tiempo va a ser lo mismo. Tal vez quizás tú pensarás en algún amigo, tú pensarás en algún familiar, alguien, de personas que son así. A lo mejor quizás hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Hay algunas gentes que les gusta siempre estar al frente, les gusta siempre recibir halagos. Cuando van a tomar la fotografía, son los primeros, son los que están enfrente. Ellos son los primeros los que les gusta recibir siempre los halagos, siempre creen que son el mejor o la mejor en el mundo. Siempre piensan que nadie es mejor que ellos. Ese tipo de personas, déjenme decirles, son soberbios. Y la Biblia dice que Dios abate a los soberbios. Muchas veces nosotros venimos y comenzamos a actuar de manera incorrecta, comenzamos a actuar pensando que quizás porque tenemos algo, porque Dios nos ha bendecido con algo, nosotros venimos y lo magnificamos por 1000 o por 10,000. Y no sabemos que al hacer eso nos llevamos de encuentro a mucha gente. Muchas veces nosotros no podemos discutir con personas porque siempre nos exaltamos. Siempre queremos ser los que ganan las discusiones. Aunque estemos equivocados, nosotros siempre queremos tener la razón. Pero déjame decirte, tú eres soberbio. Y la Biblia dice que tienes que cambiar. Un hombre caminaba con su hijo cuando él se detuvo en la curva de una calle. Y después de un pequeño silencio le preguntó el papá al hijo, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa? El niño agudizó sus oídos y algunos segundos después le respondió, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo el padre, es una carreta, pero es una carreta vacía. El niño le preguntó a su papá, ¿y cómo tú sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces el padre le respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor ruido hace. Cuando ves a una persona, querido hermano, hablando demasiado, interrumpiendo conversaciones de todos, siendo inoportuna con violencia, presumiendo lo que no tiene, sintiéndose prepotente, haciendo de menos a la gente, piensa, cuanto más vacía la carreta, más es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir que los demás las descubran. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Pero déjenme también añadir otra cosa. Para nosotros los cristianos, y fíjense, para nosotros los cristianos, la persona más humilde fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, que siendo Él el más rico de todos, se hizo pobre y nació en un pesebre. Y siendo el más importante, murió en una cruz al lado de 2 ladrones. Y hay una muy sorprendente, dijéramos, imagen que nos puede mostrar nuestro Señor Cristo en las palabras que Él dijo. Y eso está en la cita que hemos tenido al inicio, Mateo 11:29. Hay algo tan maravilloso y tan fuerte en ese versículo que a mí me llama la atención. Y fíjense que especialmente para aquellos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes, cuando uno les habla sobre estas cosas, cuando uno les insta a que cambie, las personas dicen, es que yo así soy, es que yo así soy, yo no puedo cambiar, yo así soy. ¿Se han fijado que muchos dicen de esa manera? Entonces Mateo 11:29, si ustedes lo leen de nuevo conmigo, Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué dice a continuación? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo sorprendente de este versículo es que nuestro Señor Jesucristo ocupa aprender de mí.
Esto quiere decir, mis amados hermanos, que la humildad se puede aprender. Así que yo no quiero que tú vuelvas a decir, yo soy así. Soy soberbio porque así soy. Soy orgulloso porque así soy. La Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que nosotros podemos aprender a ser humildes como Él es. Y eso es así. Mi segundo punto dice, tú puedes aprender a ser humilde. Y sí lo puedes aprender porque Jesucristo mismo lo dijo. El principal maestro en la humildad que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Jesús, si ustedes leen los evangelios, Él era conocido como maestro. Jesucristo nos ha enseñado muchas cosas. Tú lees los evangelios y tú vas a ver tantas cosas que nos enseña. Pero la humildad, hermano, es algo que es nato en Él. Es algo que Él nos lo enseña en cada momento de su vida. Yo quiero que veamos, si es posible, dos eventos en los cuales nuestro Señor Jesús nos invita a que seamos humildes. Nos enseña que seamos humildes. Tal vez ustedes se acuerdan cuando en la última cena, en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo viene y Él se quita su manto y toma una toalla. Dice que se la ciñe. Y dice que luego puso agua en un contenedor, en un lebrillo, dice la Biblia, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y los comenzó a enjuagar con la toalla en la que Él estaba ceñido. Eso se le llama comúnmente el lavatorio de los pies. Y esta era una costumbre de la época. Las personas en la época de Jesús, en general, la época de la Biblia, las personas caminaban mucho. Sus pies se calentaban y se llenaban de tierra, de polvo, se ensuciaban. Entonces, ¿qué mejor que un buen lavatorio de pies? Pero déjenme decirles que esto no era tarea del jefe de la casa, del dueño de la casa, del señor de la casa. No, esto era del criado. El criado era el que se encargaba de hacer el lavatorio de pies. Cuando una persona de importancia llegaba o visitaba el hogar, entonces el señor de la casa mandaba a su criado a lavarle los pies al señor que llegaba de visita. Era un servicio de un señor a otro señor a través del criado. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el servicio se vuelve de un señor al siervo. Imagínense qué cosa más interesante. Algunos se han preguntado, ¿y cuál es el propósito del lavatorio de los pies? De eso que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Hay algunos que vienen y dicen, no, es que esa es una doctrina, ¿verdad? Esa es una doctrina y una práctica que debemos de tener entre cristianos, que debemos de lavarnos los pies, ¿verdad? Y eso hacen hasta un acto, hermano, formal en la iglesia, ¿verdad? Como que fuera la Santa Cena, el bautismo, y hacen el lavatorio de pies, hermano. Pero déjenme decirles que el propósito con el que Jesús le lavó los pies a los discípulos no era para que sirviera de doctrina o práctica entre cristianos. Él lo hizo para enseñarle a los discípulos a ser siervos humildes como Él. Fíjense que Jesucristo, después de que les lavó los pies a los discípulos, viene y les dice a ellos, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y él continúa y dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies significa para nosotros en nuestro tiempo que debemos servir humildemente a nuestros hermanos. Debemos servir humildemente a las demás personas, no necesariamente lavando los pies. Pero nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró, hermano, con esa costumbre social, con esa costumbre que se practicaba en ese entonces. Muchos de ustedes no le lavarían los pies a nadie. Sentirían eso humillante.
Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en esa época estaba el trasfondo social. Uno teníamos el nivel del Señor, luego el nivel del criado, o del siervo, o del esclavo. En este caso, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, lavándole los pies a los discípulos. Pero Él les quería demostrar que siendo Él el Señor, siendo Él el Maestro, Él les lavaba los pies a ellos. Entonces ellos deberían de hacer lo mismo con sus discípulos. También nuestro Señor Jesucristo nos lo muestra esa enseñanza de humildad a través de la práctica de Él, cuando Él les dijo, yo he venido a servir, yo no he venido a que me sirvan. Se cuenta en una ocasión que Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús les dice, ¿y qué quieren que les haga? Es que concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces viene Jesús y les dice, no sabéis lo que pedíles. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado. Pero el que te sientes a la derecha o a la izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces dice que en esa ocasión, cuando los demás discípulos, los otros 10 discípulos, escucharon esas insinuaciones de Jacobo y de Juan, se molestaron ellos. ¿Cómo es posible que esto le esté pidiendo? Que ya en la gloria se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. No, ¿y nosotros dónde quedamos? Se molestaron los discípulos. Entonces Jesús viene y los llama. Muchachos, vengan, quiero hablarles. Muchachos. Y les dice Jesús, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Les está hablando de las personas importantes. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el Señor viene y les comienza a decir estas grandes palabras que nosotros hemos leído. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor, dejó la gloria de los cielos, dejó ese lugar precioso donde Él estaba como Dios, y Él se humilló y vino aquí a servirnos a nosotros. Cosa más interesante, que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él fue clavado en esa cruz. Él se humilló, Él se hizo hombre. Solamente el hecho de hacerse hombre era una humillación para Él, siendo Dios. Pero Jesucristo vuelve de nuevo a enseñarle a sus discípulos la humildad, hermanos, la humildad. Mi tercer punto es, ya sabemos que la humildad se puede aprender. Entonces, hermano, aprende a ser humilde. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que aprender a ser humilde. Pero si tú no sabes cómo le vas a hacer, tal vez quizás lo que te diga a continuación te ayude, hermano. En primer lugar, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos capítulo 12, versículo 16. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? El apóstol Pablo les dice, júntense con los humildes. Júntense con los humildes. Hermano, yo te quiero decir, hermana, yo te quiero decir, júntate con los humildes. Acércate a ellos. Aprende de ellos. Si tú no eres humilde, quieres ser humilde, busca a esas personas que tú ves que son humildes. Acércate a ellos, convive con ellos, aprende de ellos. El apóstol eso les decía. Pero aquellos que tienen amigos arrogantes, porque los que son arrogantes buscan iguales que ellos. Los que tienen amigos arrogantes, aléjate de ellos, hermano. Aunque sean creyentes, déjalos, deséchalos. Aunque sean personas muy importantes, apártate de ellos. Porque si no, te van a arrastrar a la sociedad donde ellos están.
Ellos te van a arrastrar a su mundo. Aléjate. Fíjate que Jesús siempre como maestro nos enseñaba todo esto. Tal vez quizás tú estarás de acuerdo conmigo en que Jesús es el modelo perfecto para la enseñanza, para nosotros los cristianos. Porque hemos visto que Jesús le lavó los pies a los discípulos y él instó a que ellos lo imitaran. Pero Jesús hizo muchas otras cosas para que nosotros aprendiéramos. Durante todos los evangelios, durante toda la vida de él, tú vas a ver que la humildad es un factor común en todas las actividades y en todas las cosas, en todos los eventos de nuestro Señor Jesús. También viene nuestro Señor Jesucristo y venía él y se juntaba con prostitutas, se juntaba con publicanos, se juntaba con pecadores, lo más bajo de la sociedad judía en aquel entonces. Y sucede que los fariseos se molestaban, lo criticaban tremendamente, porque él se juntaba con ese tipo de personas, personas humildes, personas sencillas, despreciadas por la sociedad. Tal vez te recordarás, Jesucristo no nació en la bella cama de un palacio. Jesucristo nació en un humilde pesebre. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros que lo visitaron? Unos humildes pastores. No llegaron el rey Herodes, la comitiva de los romanos, no, humildes pastores. Y para terminar, ¿con quién murió Jesucristo? Fíjate que cuando un rey moría, dice que estaba rodeado de toda su corte, de todos los grandes nobles de la ciudad. Jesucristo murió a la par de 2 ladrones. Tú ves la vida de Jesús, es una vida de humildad completa. Yo te digo, Jesucristo se juntaba con personas humildes. Hagamos nosotros lo mismo. Júntate con los humildes. También aprende a soportar a los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, la Biblia dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y agrega, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay muchas personas, y yo lo he logrado ver en los años de cristiano, que nosotros como creyentes no nos comportamos muchas veces como creyentes. De repente venimos a la iglesia, entramos por la puerta y vemos, allá está sentada aquella hermana, me voy a sentar a este lado. Usted viene de nuevo y dice, no, es que esa hermana me cae mal. Es que yo no me llevo con esa. Mejor me voy. Actitudes. La Biblia dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Dígame, ¿qué trono tienes? ¿Qué trono tienes para pensar que tú eres mejor que el hermano que ya está sentado? ¿Qué de distinto tienes? No eres nada especial. Dios nos ha hecho a todos iguales. ¿Por qué nosotros creemos ser mejores que alguien? ¿Por qué nosotros no nos aceptamos como creyentes, como hermanos? La Biblia dice, con humildad y con mansedumbre. Si nosotros tomáramos estas palabras al pie de la letra, yo digo, no habría ningún problema. No habrían lo que ustedes llaman las islas en la iglesia. Algunos se sientan aquí, otros grupúsculos por allá, y no se hablan entre sí. Los de tal lugar, los de tal ciudad, los de tal país. No, hermano, no habría nada de eso. Porque el Señor nos pide que nosotros nos soportemos. Yo sé que muchos no somos, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero la Biblia nos manda a que nos soportemos todos. Nos soportemos. Y fíjate que la palabra es fuerte. El apóstol lo dice. Soportándoos con paciencia. ¿Qué estás haciendo ahí? Aprendiendo a ser humilde. Humildemente. Y tercero, no te creas superior a nadie. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Jesucristo contó una parábola llamada Los convidados a las bodas. Y les decía, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si así es, el que los invitó te dirá a ti, concédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Y así recibirás honor en presencia de los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor Jesús lo que nos está diciendo en esta parábola es que no nos creamos más de lo que somos. Es más, nuestro Señor dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Considérate sencillo, considérate inferior a los demás. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la historia de que ustedes habrán escuchado hablar del presidente Abraham Lincoln. Dice que a pesar de que Lincoln tenía su agenda llena, era el presidente en medio de una guerra civil, era un hombre muy importante. Pero a pesar de eso, Abraham Lincoln muy a menudo visitaba los hospitales para animar a los heridos. En una ocasión, vio a un joven que se estaba muriendo. Llegó donde él, a la cama de donde estaba ese joven, y le preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Por favor, escriba una carta a mi madre. Fue la contestación del joven que estaba muriendo. Sin que el soldado le reconociera, el presidente de la nación se sentó y escribió tal como el joven dictaba. Mi querida madre, fui terriblemente herido durante mi servicio. Que Dios te bendiga y también a papá. Un beso a Mari y a Juan de mi parte. El joven estaba tan débil que no podía firmar la carta, así que Lincoln firmó la carta de su parte y después añadió una nota al pie. Escrito para tu hijo por Abraham Lincoln. Preguntado si podía ver la carta, el soldado se sorprendió al descubrir quién había demostrado tanta bondad en su lecho de muerte. Le pregunta, ¿es usted en realidad nuestro presidente? Sí, fue la contestación. Y ahora, joven, ¿hay algo más en que pueda hacer por ti? El joven débilmente contestó, por favor, ¿puede coger mi mano? Creo que me ayudará hasta llegar al final. El hombre alto y fuerte concedió su petición, ofreciendo su mano y palabras estimulantes, hasta que la muerte entró al amanecer. El presidente de los Estados Unidos, el hombre más importante del país, y a veces algunos consideran que hasta del mundo, tenía esa característica de dedicar ese tiempo. Dejaba todas sus ocupaciones muy importantes por llegar y visitar a los soldados que estaban heridos. Él tenía ese cuidado. Si ese hombre lo hacía en una época muy difícil para esta nación, ¿por qué no nosotros podemos seguir su ejemplo? Y no creernos superiores. Él era el presidente, el hombre más importante del país. Pero en ese momento, él se bajaba hasta el nivel del soldado. Yo te digo, querido hermano, que la humildad es una virtud que todos deberemos de perseguir. Es una joya que todos deberíamos de apreciar y de tratar de tener. Si en nuestro carácter, si en nuestra vida vemos rasgos de soberbia o de orgullo, yo te pediría que trataras de eliminarla, que te
agarraras de la palabra de Dios y buscaras y le pidieras al Señor de todo corazón que te ayude a cambiar tu soberbia, a cambiarla y sustituirla por la humildad. Es el momento que tú has estado esperando durante mucho tiempo. Yo sé que no desean ser soberbios, se incomodan con su soberbia, pero este es el momento en que tú puedes cambiar, en que tú puedes dar una vuelta a la moneda y ser una persona distinta. Yo sé que tú puedes, porque la palabra de Dios dice que con Cristo nosotros somos más que vencedores y que si nosotros deseamos de todo corazón, el Señor nos puede ayudar a cambiar.